Los reservistas se han orinado en la orden del ministro de Defensa que abra y van a seguir orinándose en esa orden. Deben ser fusilados sin contemplación. Quiero el poder total para el etnocacerismo y para el nacionalismo en esta colonia llamada Republiqueta Perú. Desafiante, provocador, radical, extremista. Este es el discurso que ha pregonado Antauro Humala por calles y plazas en los últimos años. Antauro, el más vehemente y radical de los Humala, inició el movimiento etnocacerista, llevando a la práctica un antiguo proyecto familiar, cuya finalidad es que por la razón o por la fuerza, un Humala llegue al poder. Los Humala, con el comandante Ollanta a la cabeza, se hicieron conocidos en octubre del año 2000, tras protagonizar un levantamiento contra el gobierno de Alberto Fujimori y la cúpula militar que lo sostenía. Si tocan a Ollanta, reserva se levanta. Si tocan a Ollanta, reserva se levanta. El 29 de octubre de 2000, el comandante del ejército Ollanta Humala se declaró en rebeldía en la localidad de Locumba, en Tacna. Seguido por 49 soldados y su hermano, el mayor en retiro, Antauro Humala, este puñado de hombres enrumbaron hacia la serranía en un acto que concitó la atención y la simpatía de muchos a su paso. ¡Somos un soldado! Tras la caída del régimen de Fujimori y la llegada de Valentín Paniagua a la presidencia de la República, los hermanos Humala depusieron las armas y fueron recluidos en el Real Felipe en Lima. Meses después, el nuevo Congreso les dio una amnistía, tras la cual Ollanta fue repuesto al ejército y luego nombrado por el gobierno de Alejandro Toledo como agregado militar en Francia. Pero los Humala no se quedaron de brazos cruzados y su inquietud política siguió avanzando cada vez más. Antauro Humala inició de manera silenciosa una tarea que más tarde sorprendería nuevamente a todo el país. Desde estas precarias oficinas del centro de Lima, Antauro inició el reclutamiento y adoctrinamiento de decenas de licenciados y reservistas del ejército, en su mayoría jóvenes provincianos, que comenzaron además a ganarse la vida vendiendo un tabloide cuyo simbólico nombre permitía vislumbrar un claro objetivo electoral de estos inquietos hermanos. Hay que recuperar nuestros valores. Lamentablemente estamos humillando a nuestro pueblo. Ollanta Humala, la voz del pueblo. El virulento y belicoso periódico Ollanta, que empezó con una tirada de 2.000 ejemplares y llegó en solo 2 años a sobrepasar los 100.000, se convirtió en el vocero del llamado etnocacerismo, una ideología calificada por muchos analistas como poco menos que díscola y poco comprensible. Es una posición muy retrógrada, pues alejada de la realidad, ¿no es cierto? Porque estamos en época de la globalización y todo esto. Y entonces, y es un discurso violentista, un liderazgo autoritario y que se preocupa mucho en los métodos de la lucha, más no en los objetivos a alcanzar. Es un proyecto que tiene contenido bastante totalitario, que aunque no habla de razas, es fuertemente marcado por el racismo. El padre de esta poco común visión del Perú y del mundo es don Isaac Humala, padre de Ollanta y Antauro. Esta ideología se basa en 2 pilares. El primero es la reivindicación étnica de la raza cobriza y el segundo, el ultranacionalismo, simbolizado, según ellos, en el gran mariscal Andrés Avelino Cáceres. De ahí el nombre de etnocacerista. Según el creador de esta ideología, el movimiento etnocacerista busca reivindicar el nacionalismo, la hegemonía del cholo sobre lo blanco hispano. En esta visión autárquica y racista, el problema del Perú solo lo puede resolver la raza cobriza. Porque los blancos en el Perú no pasan del 3%, nunca han pasado del 3%. Entonces ese 3% se cree peruano, siendo extranjeros. Acá el problema del Perú es el problema del blanco, y vuelta que darle. Acá
tiene que tener su dominio, tiene que estar en el poder la raza cobriza, porque la raza cobriza significa patriotismo completo, reivindicación pues del Perú, porque mire, en ese sentido somos un movimiento de ecología de categoría superior, porque se trata de salvar de la extinción a una de las razas de la especie humana. Y así define el patriarca de los Humala el estandarte de su agrupación ultranacionalista. Políticamente nosotros queremos que se polarice, ¿no? Los etnonacionalistas, los nacionalistas ultramontanos fundamentalistas de un lado y los otros los globalistas, los universalistas, los que han entregado al Perú, siguen entregando al extranjero, a los chilenos, a quien sea. Pero los Humala no solo llaman la atención por su controvertida ideología y sus actos públicos. La historia de sus nombres es un asunto aparte. Bueno, los mayores no son nombres quechua. En un caso, Ulises, en homenaje, porque estoy leyendo duro, apasionado la literatura, ¿no?, de Grecia. Pero después he pasado ya a la literatura y a la investigación de la Unión Soviética, el socialismo. Entonces, Ivoska es arbolito en ruso. Después viene ya ganó Manco Cápac, porque ya lo he estudiado yo a Garcilaso, todas esas cosas, los cronistas. Entonces Ollanta es en honor al general Ollanta, que es legendario, ¿no es cierto? Antauro es a la tecnología, a Chacutic, ¿no?, que estudió geología en Moscú, ¿no? Después Cusijoyo, que está haciendo el trabajo nuestro, pero está haciendo en el campo de la ciencia. Y la última es Imazuma. Otro punto fundamental del ideario etnocacerista es la recuperación a través de las armas de los territorios perdidos por el Perú. Para ello, proponen cuadruplicar la población de nuestro país a 108 millones de habitantes y convertirla así en una potencia militar. Pero hay un detalle: para lograr esta sagrada misión, los peruanos tendrán que, a partir de su tercer hijo, entregarlos a la patria. Y eso, hijo de la patria, ¿qué quiere decir? Supongo que hijos que no pertenecen a sus padres, sino que son entregados al Estado. Es pues cultivar esta imagen militar de convertirse en una potencia, ¿no?, multiplicando la población por 4 y convirtiéndose en una potencia militar. Estos antecedentes son suficientes para explicarse de alguna manera la trayectoria de quien hace solo unos días concitó la atención de todo el país al tomar por asalto la comisaría de Andahuaylas. El autor y líder de esta asonada estuvo anunciando esto desde hace varios meses. Y no solo desde las virulentas páginas de su periódico Ollanta, sino en toda oportunidad que se le presentó para hablar. Pero la realidad peruana, ¿acaso no es radical? ¿No? ¿Acaso no es una realidad alarmante, extrema en pobreza, en envilecimiento, en putrefacción, en corrupción? Entonces, por consiguiente, la solución tiene que ser radical. Si me apresan, impulsan el movimiento más. Si no me apresan, yo lo sigo impulsando con mi prédica. Yo siempre digo que Toledo es sujeto a ser golpeado con todo derecho, porque es un gobierno que ha traicionado a la nación. Yo quiero las 120 curules, la presidencia, los 14 ministerios, la comandancia de todas las Fuerzas Armadas, el comando de todos los batallones del Perú, el comando de todas las cancillerías. Quiero el poder total para el etnocacerismo y para el nacionalismo en esta colonia llamada Republiqueta Perú. Es lo que quiero. Sin embargo, a pesar de este discurso de ruptura y enfrentamiento contra el sistema, Antauro Humala pretendió inscribir a su movimiento para presentarse en las elecciones presidenciales del año 2006. Este intento fue infructuoso, pues él y sus huestes no lograron reunir las firmas requeridas por el Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto, los Humala encontraron justificación a esta falta de apoyo popular. Hemos llegado a 97.000 firmas, nos falta pues como 40.000, ¿no? La conducta y el discurso de los Humala suelen ser muchas veces contradictorios, como lo demuestra el tan mentado tema del fusilamiento. Nosotros somos alérgicos al amariconamiento político, pues, ¿no? Entonces, estamos tan amariconados políticamente, pues, que yo digo una cosa y se persignan, ¿no? Digo pena de muerte, se persignan semejantes hipócritas. Si linchan a Montesinos, yo lo aplaudo. Si linchan a Hermoso Ríos, yo lo aplaudo. Si linchan a Toledo, también lo aplaudo. Deben ser fusilados sin contemplación. Y por eso yo digo, lo que cuesta fusilar a un par de generales y a un par de almirantes
Y en 3 días tenemos un ejército totalmente operativo y en condiciones de recuperar Arica. Pero resulta que estas radicales declaraciones eran solo parte del marketing político del etnocacerismo, como nos lo reveló el creador de la ideología humalista. Ha soliviantado, nos ha dado mucha publicidad. ¿No ves que nosotros necesitamos publicidad? No tenemos plata. No voy a pagar un avisaje. Para mí es muy interesante porque nos ha dado cabida, nos ha hecho famosos y ahora. Y mucha gente también nos dice, ahora estos son más fusiles, que fusilen. Se trata pues de un proyecto díscolo, virulento y difícil de digerir para muchos, pero que en el contexto de crisis política, económica e institucional por la que atraviesa el país, podría llegar a tener una aceptación difícil de predecir.